Y entonces el Señor nos está expresando a través de este símbolo, porque es un símbolo, nos está expresando que muchas veces andamos buscando cubrir nuestras necesidades más básicas, más fundamentales, con cosas que no pueden saciarnos, que solamente como que acallan, tranquilizan un poquito nuestros deseos, pero que no llenan por dentro plenamente la vida. Entonces el Señor hoy nos recuerda que solamente que Él meter en nuestra maleza, ¿qué fue lo que decimos? Pero la sed y el anhelo de infinito, es decir, solamente Dios saciará nuestros anhelos infinitos que llevamos en nuestro corazón. San Agustín lo decía de esta manera, decía, nos has hecho para ti y no podemos descansar hasta que lleguemos a ti. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos buscando sucedáneos, ¿verdad? Es decir, sucedáneos son cositas que calmen un poquito nuestra sed, un marido, otro marido, un coche, otro coche, una casa, otra casa, ¿ok? Si nos sirve un poquito eso mientras vamos de camino para calmar un poquito esa sed, es estupendo. Pero que no caigamos en la mentira y en el engaño de pensar que eso va a llenar nuestra vida, porque no lo va a hacer, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente cosa que hay que sacar hoy de nuestra maleta: la desunión. ¿De qué pueblo era la samaritana? De Samaria. ¿Y los judíos se trataban con los samaritanos? ¿Por qué? ¿Pero por qué eran sus enemigos? Adoraban a Dios en un lugar diferente. Es como nosotros que adoramos a Dios y en otras religiones adoran al mismo Dios, porque no hay más que un Dios, pero le ponen otros nombrecitos y en otros lugares, ¿verdad? Pues algo así le pasaba a los judíos y a los samaritanos. Sí pertenecían a una raza común, pero adoraban a Dios de manera diferente, tenían diferentes conceptos de modo de adorar a Dios y todo eso. Entonces, ¿por qué Jesús se pone a hablar con una samaritana? La mujer samaritana es lo que se pregunta: ¿cómo tú, que eres judío, quieres hablar conmigo que yo soy samaritana? No me debes hablar. Somos distintos, pensamos de diferente manera, adoramos a un Dios diferente en un lugar diferente. Entonces, ¿por qué me vienes a encontrar a mí? Vete a buscar a una judía. ¿Por qué? Porque Jesús no hace diferencia. Porque Jesús no hace diferencia. Busca la unidad, que vamos a meter entonces en nuestra maleta. De la desunión nos vamos a pasar a la unidad. Nosotros hacemos partidos políticos. Nosotros trazamos fronteras entre las naciones. Hay naciones ricas y hay naciones pobres. Hay gente rica y hay gente pobre. Hay gente de un partido político y hay gente de otro partido político. Y vamos siempre buscando las diferencias. Y Jesús siempre va buscando lo que nos une. Todos tenemos la misma sed, el anhelo de infinito, el anhelo de plenitud en nuestro corazón. Y buscamos de diferentes maneras ese calmar nuestra sed. Bueno, pues unámonos, busquemos la unidad y no estemos siempre divididos por las tonterías que muchas veces nos dividen. ¿De acuerdo? Muy bien, y la siguiente: no dialogar. Es decir, ¿qué hizo Jesús con la samaritana? Platicar con ella. Y por eso llegaron los discípulos y dijeron: ¿de qué se asombraron los discípulos? De que estaba hablando con la samaritana. ¿Así dicen? ¿Cómo dicen esto? De que estaba hablando con una mujer. ¿Qué tal, Jesús hablando con una mujer. Con una samaritana y con una mujer que a solas. En medio en el pozo, ¿verdad? Entonces se asombraron. El diálogo y el diálogo. ¿Y qué pasa en ese diálogo? La mujer se da cuenta de algo. ¿De qué se da cuenta la mujer en el diálogo con Jesús? Que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el Mesías. ¿Y qué hace? Ahora lo vamos a ver. Se lo guarda para sí. Dice: yo lo he encontrado, no se lo voy a decir a nadie. Enseguida empieza a decirlo. Muy bien, entonces lo primero es sacar de nuestra maleta el no dialogar con los que son diferentes. Esto va a ser la tarea que luego vamos a dejar.
Como no tengo nada en común con ellos, eso creo yo muchas veces, pero sabemos que siempre hay al final algo común. Entonces, como no tengo nada en común, no dialogo con los diferentes, no dialogo con los que son diferentes, piensan diferentes, viven en otro lugar, tienen un partido político diferente, etc. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a meter en nuestra maleta el diálogo, no solamente con aquellos que nos caen bien o son parecidos a nosotros, sino el diálogo con aquellos que son diferentes y distintos de nosotros, como hace hoy Jesús con la samaritana. Muy bien. Y vamos ya al último y definitivo, me parece que ya. Culto solo en el templo. Muchos de nosotros los cristianos solamente nos acordamos de Dios cuando venimos al templo. No decimos a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, sino a las cuatro paredes donde celebramos los sacramentos y hacemos oración muchas veces, ¿no? Entonces, Jesús nos dice, créeme, mujer. ¿Y qué dice el texto? Ni en este monte, es decir, el Garizim, donde los samaritanos adoran a Dios, ni en Jerusalén, que es el templo donde los judíos adoran a Dios. No hay que adorar a Dios ni en Jerusalén, en el templo de los judíos, ni en Garizim, el templo de los samaritanos. ¿Dónde hay que adorar a Dios? ¿Y cómo lo dice Jesús? En espíritu y en verdad. Hay que adorar a Dios en el corazón, hay que adorar a Dios en la vida, hay que adorar a Dios desde lo más profundo, en espíritu y en verdad, desde lo más profundo de nuestro corazón. Debemos adorar a Dios desde lo interior hacia afuera. Es decir, tiene que haber verdad. La verdad lo vamos a saber porque amamos a los hermanos, pero no es suficiente amar si ese amor no nace de él. Por eso en espíritu y en verdad. En espíritu porque nace del corazón, de las convicciones interiores. Verdad porque si no se ve en la gente a la que amamos, hacemos favores, es mentira lo que decimos que hay en nuestro corazón. Entonces en espíritu y en verdad. Entonces sacamos eso de adorar a Dios en un templo y metemos en nuestra maleta el culto en espíritu y en verdad, para que nos vayamos cada día aprendiendo y valorando más que a Dios se le adora en la calle, en el trabajo, en la familia, en el colegio, en la escuela, y no tanto aquí en el templo. Aquí nos unimos para aprender y celebrar los sacramentos. Muy bien.